Hermana Viviana, ahí la veo. Bendiciones. Bienvenida. Elizabeth ya le dimos Buenas el noches. saludo con todos los juguetes también. Ahí donde dice Diana, yo por fe creo que ahí está Diana. Ahí debe estar Diana con el hermano Fernando. Hola, Gus, sí, estoy yo. Listo. Ahorita ahí por el WhatsApp le escribo, yo creo que Fernando no nos va a poder acompañar porque tiene que viajar a Pereira de urgencia, entonces no va a poder Bueno, estar. listo. Perfecto, Dianita. Entonces, usted es la representante ahí de la casa, ¿yo? Sí, señor. Listo, bienvenida. Gracias. Por ahí está Sandrita con su amado esposo. ¿Sí o no? Yo veo un hombro. Un hombre y un hombro. Entonces, bueno, creo yo. Bienvenidos, bienvenidos. Doña Luz Dari, por ahí está. Mi amada esposa, el viejo Duber con Laura. ¿Sí o no que Laura debe estar por ahí? Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo creo que Laura debe estar por ahí con el Duber. Y por acá, ¿quién más? A ver, 2, 4, 5, 10, 13, muy bien. Por ahí debe estar el hermano Robin con la hermana Alba. Ahí entró Jorge, ahora sí se arregló esto. Sí, señor Don Gus, por eso se encuentra. Yo dude, ¿qué vos Hasta arroz? que se habla. Sí, a Laurita, bueno, me puede a Laurita, claro que sí. Bueno, y abandonó, ¿cierto? Y por ahí estoy yo, bueno, Jorge, y listo, mientras van entrando los demás. Por ahí yo había visto al hermano Wilson y ya no lo vi, ¿cierto? No sé, bueno, mientras tanto les voy a ir compartiendo algo. La clase de hoy realmente va a ser muy corta. ¿En qué sentido? Pues aspiro yo. Porque no tiene, o por lo menos no analizamos o no vamos a darle un énfasis a un fondo muy doctrinal, ¿sí? Realmente tiene un enfoque mucho más reflexivo, más confrontativo, ¿m? Porque efectivamente Dios nos ha entregado una comisión que bien hemos conocido por ahí en el Evangelio de Mateo como la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión es un desafío, es todo un desafío. Pero antes pues, de hablar de todo eso, quiero leerles algo que pasé por alto. No sé si ustedes tienen Telegram. ¿Sí tienen Telegram o no? Algo muy parecido pues ahí al WhatsApp. Ya de Telegram lo tengo, realmente yo por ahí no hablo, pero sí estoy suscrito a algunas cuentas y ahí constantemente le están llegando cuentas cristianas, donde le llegan a uno notificaciones, un video, una imagen, una encuesta, un mensaje bíblico, un pasaje bíblico, en fin. Entonces yo no lo reviso todos los días y lo voy revisando por ahí cada 3 o 4 días que está acumulado y bueno. Y resulta que en una de esas me llegó un artículo de algo que aconteció hace cuánto, el sábado, fue el 19 de junio, y apenas lo vengo a leer hoy. Miren pues, y bueno, tarde, pero pues llegamos. Escuchen esto. A ver si de pronto pueden ver la imagen. Vamos a ver si se puede ver. ¿Sí saben quién es? Sí, John MacArthur. Miren ahí, muy bien, es John MacArthur. Entonces dice, se los voy a leer tal como está, realmente es muy corto. Dice, un 19 de junio, pero de 1939, nace en Los Ángeles, California, el pastor, no conocía el segundo nombre además, John Fullerton MacArthur, pastor general de Grace Community Church y creador del programa radial Gracias a Vosotros. Ese programa radial es donde extraemos los audios para esta clase, ¿sí? Gracias a Vosotros, así se llama el ministerio. Escuche esto, es padre de 4 hijos, presidente de The Masters University, autor de decenas de libros y de la... Mire qué chévere, si usted quiere hacer una inversión, es el autor de la Biblia, bueno, no de la Biblia, sí, pero de esta Biblia, de esta edición, la Biblia de Estudio MacArthur. Por si usted quiere comprarse una Biblia de Estudio MacArthur, ahí la puede anotar y eso le va a valer una platica, pero seguramente va a ser una bendición. Esa Biblia ha vendido más de 1 millón de copias alrededor de todo el mundo. ¿Qué tal? Excelente, la recomiendo, yo la tengo. Qué vergüenza, ma Wilson, pues. Qué pena hay con usted, ¿sí o no? No, es excelente. Debe Sí, ser la Lo, Biblia. lo Debe que ser es la la Biblia. plata, hermano Wilson. No. No. No, pero no, imaginen, yo no la compré. ¿Cómo así? Me la sembraron, me la regalaron. Ah,
El padre y una hija. Ah, bueno, excelente. Y buena Biblia, hermano Wilson, me imagino. Eso, hermano, La Biblia. eso sí es una Biblia. Esa es una Biblia. Mire lo que dice No, este final. Aquí lo eso es- terminamos. Y ustedes me dicen qué piensan. Dice, considerado por muchos, hablando de John MacArthur, considerado por muchos debido a sus grandes contribuciones, no como uno, sino como el pastor más influyente en la era contemporánea de la iglesia. ¿Qué tal? John MacArthur es considerado como el pastor más influyente en la era contemporánea de la iglesia y termina diciendo, felices 82 años, pastor John MacArthur. Bueno, el pastor cumplió. Mire qué particular y qué especial. El sábado John MacArthur cumplió 82 años y nuestros pastores cumplieron 30 años de aniversario. ¿Sí? Así que bueno, gloria al Señor por eso. Quería pues traerles ahí como ese pequeño anuncio, por si de pronto alguno de ustedes, muestra a ver la Biblia. Mira. Bueno, por si alguno se quiere antojar. ¿Sí o no, hermano Wilson? De estudio, con todos los apuntes y todos los juguetes. Y autografiado y todo. Bueno. Espectacular, hermano Wilson. Eso es un tesoro. Una bendición. es de los regalos que me ha hecho mi hija. Este es por ¿Qué le dio? excelencia. Sí. Excelente, maravilloso. Eso hay que ir a conocerlo. Una bendición. De todas maneras, pues por el tema del cumpleaños, si alguien quiere llamar al pastor John MacArthur o dejarle un mensajito por WhatsApp, pues ya ustedes tienen el número, me imagino. Ya ustedes le dejan el mensaje. Pastor, es que nosotros estamos estudiando con unas clases suyas, pero se lo dicen en inglés. ¿Sí? Por si alguna cosa. Muy bien, lo segundo. Como les digo, yo creo que esta clase va a ser realmente muy corta. Lo repito, lo que les decía ahora, esta clase es muy especial. No le vamos a dar un manejo, no que no tenga. No le vamos a dar un manejo de índole doctrinal muy profundo, pero sí va a tener un perfil reflexivo, muy reflexivo, muy reflexivo. Realmente con todo este tema del evangelismo, ¿cierto? Porque aunque evidentemente la convicción de justicia, juicio y pecado viene directamente de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Y al final Dios es quien da el crecimiento espiritual en las personas. Creo que nosotros, métame la mía primero, por favor, creo que nosotros hemos abandonado lo que nos corresponde hacer dentro de este proceso evangelístico. O yo por lo menos lo digo por mí, pero yo sé que aquí hay hermanos que son muy diligentes en ese aspecto. Caso, por ejemplo, el hermano Wilson, que a propósito, bueno, irán llegando. Aquí no veo a Jimena, que es la representante de Jimena, de ellos dos, Cristian y Jimena, y que son un resultado pues de un trabajo evangelístico del hermano Wilson, ¿cierto? Seguramente con su esposa orando por ellos. Y no van bien, van muy bien. Ni siquiera van bien, van muy bien, gloria al Señor. ¿Cierto? Viejo Gus, El viejo Duber. qué pena meterme así como tan atravesado. Métase. Pero yo aquí voy a hablar algo del hermano Wilson. Téngase fino, hermanito. Hágale. Tírele uno. Que la hermana... Bueno, primero felicitarlo por esa Biblia que, no. Eso se llama gracia. Y lo otro, que el hermano Wilson también aportó o tiene por ahí alguna relación con la hermanita María Eugenia. Sí, señor. Tuvo la oportunidad, entonces no está tan mal acompañado ahí de sus... del fruto de sus carpetas. Sí, señor, tiene toda la razón, viejo Duber. Sí, el producto de la edad. A mí se me había olvidado, sí, tiene toda la razón. Doña María Eugenia, además que tenemos el privilegio, pues, de que ya le doy la palabra a doña María Eugenia, de que el hermano Wilson nos la presentó, me la presentó, pues, a mí, a mi esposa, con sus hijos. Y bueno, que es una familia que amamos tanto también. Sí, señor, es el resultado de un trabajo del hermano Wilson. Excelente eso, doña María Eugenia. Iglesia, buenas noches, bendiciones. Bueno, Bien. me disculpan el ruido, pero estoy en la calle. Sí, tengo la dicha de poder contar con 197 carpetas hasta el momento del hermano Wilson. Las cuales tengo doña María Eugenia? 197. No, no me toque ese vals porque me mata. Impresionante. El estudio, la dedicación, el tiempo, el esfuerzo, su constancia, han hecho
han hecho que don Wilson haga en mí, como muchos de ustedes, que yo no desista, que yo continúe. No solamente conmigo, sino con mi esposo y con mis hijos. Es una labor que no la pago yo, ella la pagó por nosotros. Y quién sabe qué más le va a dar a don Wilson. Pero a él infinitas gracias. Y él lo sabe. Y él lo sabe y en donde tenga la oportunidad siempre lo he dicho. Lo seguiré diciendo. Y gracias, Duber, por esa intervención. Sí, No la quería excelente. hacer, pero ya que se brindó la oportunidad, de verdad que sí. Muy Dios bien, me lo bendiga. Siempre, excelente siempre. eso. Excelente eso. Y por eso, mire qué especial. Y de verdad, gloria al Señor por la vida del hermano Wilson, ¿cierto? Porque aquí vamos a, mire, esto es por eso les decía yo que esta clase es como una mezcla entre experiencias, una mezcla del audio, una mezcla del manual. Vamos a mezclar. Hoy vamos a, entre comillas, desordenarnos un poquito, ¿cierto? Por ese tema, por esta situación de que es un poco más de índole reflexivo. Sin embargo, ustedes van a tener un espacio para participar. Antes de participar, en unos minuticos vamos a poner un video. Vamos a tener 2 videos hoy, ¿sí? Muy cortos, uno al principio, al final de la intervención de ustedes, y cuando yo ya les dé la pildorita final, es el último video y listo, sería eso. De todas maneras, excelente, y gracias a Dios por Duber, pues que ahí el Espíritu Santo le trajo memoria, yo no lo recordaba, pero es cierto. Y vuelvo y les digo, mezclemos. Pastor John MacArthur habla de, yo voy a leer de pronto por aquí en mis apuntes, voy a participar aquí en el audio, a ver, yo lo busco, porque hubo algo que él dijo, pareció impresionante. Buenas noches, Dios les bendiga. Ana Flor, bienvenida. Entonces dice por acá, Gracias. dice, eso creo que lo alcancé a parafrasear, no lo escribí textual, decía uno de los apuntes que el evangelismo es el sacrificio de los más grandes para que los más débiles puedan caminar. A mí eso me parece una locura. Pues la verdad es que yo no sé si hay una mejor manera de expresar eso. Cierto. Y mucho más. ¿Qué tal esto? Yo estoy participando con ustedes ya van a participar. Cuando dice, bueno, yo termino y ponemos un audio para que ustedes participen, para que no se me vaya a pasar. Decía que el evangelismo, ¿y qué tal eso? El evangelismo es el llanto angustioso de Dios. Qué impresionante, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de premisas, de declaraciones, evidentemente, la hermana Flor nos ayuda ahí apagando el micro. Por favor, muchas gracias, hermana Flor. Necesitamos... bueno, y me pasaba ahora que estaba escuchando nuevamente el audio antes de la clase. No sé si a ustedes les pasaba que uno iba escuchando y como que algo se iba despertando en el corazón, como una necesidad efectivamente hay que enseñar en la congregación, hay que profundizar, hay que ser profundos en la enseñanza de las escrituras, pero también algo tiene que pasar dentro de nosotros de parte del Espíritu Santo que nos llame a esforzarnos un poquito más, a salir de la comodidad. John MacArthur, inclusive él mismo en la enseñanza, ¿qué les digo yo? Él mismo se veía confrontado porque él decía que había tantas actividades en su vida, que se olvidaba mucho de las personas. ¿Cierto? Qué impresionante, porque le tocaba que correr allí, que un proyecto allá, que hacer una cosa, ya le doy aquí la palabra al viejo Duber, que una cosa allí, que una cosa allá, y uno se va olvidando de todo. Entonces, no, realmente esa clase impactante, o sea, y muy confrontante, demasiado, viejo Duber. Bueno, ahora sí, oficialmente, muy buenas noches. En cuanto a lo que habla Gus, este audio, pues igual que todos, muy impactante. A mí me gustó mucho lo que él hablaba de la parábola, la historia que él contaba del grupo de rescatistas que cuando era muy pequeño y en muchas necesidades,
su trabajo, que era la esencia, era salvar vidas, lo hacían con amor, con diligencia, y a medida que empezó a crecer el grupo, se fue volviendo, creció el grupo, hubo recursos, se volvió un club, al punto de ya decir, no, el tema de salvar vidas nos está haciendo una piedra de tropiezo en cuanto a lo que a nosotros ya nos interesa, que es reunirnos, charlar, disfrutar, un club social, digámoslo así. Y que a medida pues se crecía, se iba volviendo más y se iba perdiendo el norte en esa parte, el objetivo que era salvar vidas. Y él decía al final que si visitaba uno de esta costa, iba a encontrar muchos clubes lujosos, pero moría mucha gente en estas aguas. Muy impresionante. Absolutamente cierto, dijo Duber. Excelente ese apunte. Excelente ese apunte. Vamos a hacer lo siguiente entonces, antes de que sigamos participando. No sé si Angisita por ahí me escucha, para que podamos poner el primer video. Este video, o estos dos videos, son de la misma persona. Déjenme yo aquí, miro mi manual algo, listo. Son del, no es el pastor, hasta donde yo tengo entendido, de pronto me corregirán. Es de, no, John MacArthur no, Paul Washer. La particularidad con Paul Washer, es que hasta donde yo tengo entendido, Paul Washer no es pastor. Él no es pastor. Él lidera un ministerio evangelístico, un ministerio, un misionero, ¿sí? Él hace parte, creo que, del grupo de ancianos de la congregación donde asiste, pero no es pastor. Además de ser un maestro en las escrituras, teólogo, es un hombre profundamente apasionado por las almas. De hecho, su esposa es peruana, ¿sí? Él siendo norteamericano, su esposa es peruana, Charo Washer, y creo que se conocieron en las misiones, por allá en las selvas peruanas donde el hombre estuvo predicando, y ahí fue donde aprendió a hablar su español ahí. El diablo ha mejorado muchísimo, ¿cierto? Y tiene un tremendo conocimiento del Señor y del trabajo de las misiones y evangelismo. Este es un video de 4 minutos, creo que son 4 minutos. Al final también compartiremos uno de 2 minuticos, donde lo veremos al hombre en acción. No es un ejercicio lo que pasa al final, en el video al final, donde listo, 3, 2, 1, grabo y empieza a hablar. No, seguramente alguien de todos los oyentes empezó a captarlo en cámara de lo que estaba haciendo, no sé si era en la universidad, no sé de dónde, pero estaba predicando el evangelio. Pero vamos a mirar y escuchar este primer video de 4 minuticos. Vamos a estar atentos entonces, por favor. Angisita, gracias. Muchos piensan que la tarea más grande del predicador es predicar. No. La tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios en la persona de Jesucristo y luego predicar. En el día de hoy el mundo y la iglesia sufren de un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales, con doctrina superficial. Hemos recibido, hermanos, una mayordomía más grande que los reyes y los presidentes, y tenemos que responder correctamente, con temor, con una solemnidad, sabiendo el que ha recibido mucho, de él se demanda mucho. Y el evangelio, de verdad, buenas noticias, necesitamos darnos cuenta que para entender las buenas noticias, también tenemos que entender las malas noticias. Este es un problema en el día de hoy. Si amamos a los hombres, vamos a decirles la verdad acerca de su condición ante Dios. Si no predicamos con respecto al pecado, si no nos esforzamos a predicar bíblicamente acerca del pecado, es una de las demostraciones más grandes que nosotros
nos amamos a nosotros mismos y no a los demás. Si yo te amo, si soy un hombre de integridad, si soy un médico de integridad y me doy cuenta que tú tienes cáncer, yo tengo que darte las malas noticias, y si no, soy hipócrita, soy un monstruo de iniquidad. Hay muchos pastores y predicadores en el día de hoy que predican como predican porque se aman a sí mismos y no a la congregación y no a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que dar lugar a la necesidad de explicar a los hombres que son pecadores. Los antiguos predicadores eran así. Ellos predicaban la ley, ellos predicaban la santidad de Dios, ellos usaron todo lo que pudieron encontrar en las Escrituras para demostrar, para convencer a todos que son pecadores, porque solamente el pecador busca salvación. Y solo el pecador puede glorificar a Dios, ¿de verdad? Por medio de recibir la gracia que ahora sabe que necesita. No debemos ser hombres rudos, enojados. Debemos ser hombres misericordiosos, clementes, llenos de amor, pero a la vez nosotros en amor tenemos que explicar, mostrar a los hombres que son pecadores. Listo, yo creo que ahí termina ese video, Angisita, muchas gracias. Bueno, opiniones. Quien quiera. La predicación superficial, tremenda palabra de este hombre. La predicación que nos conlleva de pronto a darnos miedo, a darnos pena de confrontar a la gente, no por nuestras propias palabras, sino por lo que dice la palabra de Dios. Nos da susto, nos da todavía como miedo de que nos vayan a rechazar, pero es que no nos van a rechazar a nosotros, van a rechazar la verdad de Dios. Entonces, algo de lo que dice aquí Paul Washer es de lo que a veces se enseña superficialmente. Él nos está invitando a que profundicemos, a que no nos quedemos en la orilla, con el agüita a los tobillos, sino que nos profundicemos más, nos adentremos más al Evangelio y enseñemos como tal y hagamos ver el pecado como tal, no como la religiosidad, el chip que nos metieron que el que reza y peca empata. No, hay que confrontar a la gente con la verdad, con la palabra de Dios. Enójese o no se enoje, pero es nuestro deber decirlo. Yo, como el ejemplo que él da muy claro, yo como médico no puedo, que porque pesar y que no, tengo que ser sincero, dar el diagnóstico que los resultados me dieron de los exámenes y tengo que decirle la verdad al paciente. Si no lo hago, estoy siendo hipócrita y ¿cómo es? No estoy siendo ético como médico. Entonces, así pasa en el Evangelio. Hoy en día hay un Evangelio muy superficial, por miedo a que uno tiene que decirles la verdad, simplemente. Si la aceptan, gloria a Dios, y si no la aceptan, pues también gloria a Dios, pero se hizo lo que se debía hacer. Gracias, hermano. Así es, hermano Wilson, y ya le doy el paso aquí a Norma. Es cierto, hemos sido tan superficiales toda la vida que cuando llega un punto en que queremos profundizar, ya nos cuesta. Nos cuesta porque nos habituamos o nos acostumbramos a ser muy cómodos, definitivamente. Norma. Gus, ese audio que acabamos de escuchar de Paul, ¿lo puedes poner en el WhatsApp, por favor? Sí, de hecho. Sí, claro que sí. Tenerlo. No, de hecho, bueno, tengo este y tengo un par más que tenía yo ahí como candidatos. Bueno, de hecho son 4 videos. Este que les acabo de poner, o que Angisita nos hizo el favor, al final va otro, donde lo captan al hombre en acción. Y 2 videos más. Son extractos muy cortos, de 4 minutos. ¿Me los pasa, porfa? Sí, claro, yo ahorita se los paso ahí al grupo de WhatsApp. Entonces, para que los puedan tener. Los puedan tener, gracias, Norma. No sé, ¿alguien más? Hermana Viviana.
Buenas noches, hermanos, bendiciones. Respecto al tema que acaba de tocar Paul Washer, de cuando una persona es diagnosticada, él puso pues esa comparación, ¿no? Sí, claro. Hay una negación en la persona, ¿sí? Y eso me trae a memoria que en algún tiempo en pasado fui diagnosticada de cáncer y llega uno, bueno, esa negación, ¿no? Uno se niega a esa realidad y lo mismo pasa con el pecador, ¿no? Con el pecado en uno, que cuando uno es confrontado y sale como que, pues, cuando a uno lo confronta una persona que lo está evangelizando y uno se niega a ese pecado porque el pecado le trae a uno, o sea, es una atadura, es una venda, un velo que cubre el entendimiento y que uno en ese momento está, como dice la palabra comúnmente, cauterizada, enceguecida, entonces uno tiene esa negación, pero a la medida en que uno va siendo evangelizado y en que esa persona que lo está uno ministrando le va a uno dando ese alimento que es la palabra, entonces en esa medida se va cayendo ese velo y va entrando ese entendimiento y ese convencimiento en realidad del pecado que hay en uno y eso es lo que lo hace a uno empezar a ver la maldad y el pecado que hay en uno y la necesidad que tiene uno de ese perdón, de esa reconciliación, de esa entrega y de ese aceptar y reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador. O sea, y el trabajo del evangelista o del evangelizador es precisamente ese, hacer caer en cuenta a la persona. Obviamente que el Espíritu Santo de Dios es el que trae el convencimiento, pero pues nosotros somos esos obreros de la viña del Señor que vamos a llevarle ese mensaje a la persona. No siempre encuentra uno pues esa aceptación. Hay personas que son un poco pues difíciles, que hay que persistirles más. Hay otras que son más dóciles, bueno, digamos, aceptan más fácilmente. Pero como le decía, perdón, yo a alguien, perdón, allá en el taller de Uber, a ellos les decía yo, mire, como dijo Abraham, le dijo al Señor, cuando el Señor le quiso comunicar a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham empezó a interpelarla al Señor y a decirle, bueno, y si hubieran 40, y el Señor le decía, bueno, aunque fuera es 20, bueno, si es uno, finalmente así sea uno. Entonces yo les decía a ellos, mire, así sea una sola persona, pero vale la pena, o sea, eso vale la pena hacer ese trabajo porque dentro de cada persona hay un alma que necesita la salvación. Vemos los rostros de las personas a veces sonrientes, no sé, vemos que los rodea de pronto algunas situaciones muy buenas económicas y muchas cosas que los rodean que aparentemente pueden ser cosas, o sea, que la persona está muy bien, pero a veces vemos en el rostro de la persona una sonrisa y su corazón está llorando internamente. Y lo digo porque pues lo viví también. Muestra uno una sonrisa, una cara a la gente, pero por dentro está el corazón goteando en lágrimas. Eso es todo, hermano. Excelente, hermana Viviana, excelente. Entonces, mire que estamos corriendo hacia lo que queremos, que así sea el enfoque de esta clase. Excelente, gracias por hablar de eso, porque la hermana Viviana toca un punto muy interesante. Y es que a nosotros nos cuesta que nos confronten con el pecado, ¿cierto? Porque todos somos orgullosos, creemos que estamos bien. Alguna vez yo tenía una discusión, pero pues nada más de eso.
con una persona que no podía creer y le molestaba que cómo era posible que yo le dijera que todos éramos malos, pero que eso no puede ser posible, que porque él era muy buena persona, que él era muy buena persona, pero que eso no puede ser. Y me decía, Gus, pero es que usted es una persona buena gente, usted es muy buena persona. Yo le decía, bueno, con respecto a los parámetros de la sociedad, tal vez sí, pero delante de Dios yo sigo siendo un pecador, un perverso, un hombre malo, pero no lo puedo creer. Y entonces choca ese mensaje del Evangelio. Y que nos hablan de que tenemos una necesidad de, pero ¿cómo quiere un salvador? ¿Y para qué un salvador? Yo no necesito ser un salvador. Y vienen las famosas frases de que yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, como dice Paul Washer y como lo decía ahorita la hermana Viviana, cuando empezamos, antes de predicarle las buenas nuevas, le predicamos las malas nuevas, y es nuestra condición pecaminosa. Ese es el primer paso que hay que, que el Señor nos ayude a solventar, porque obviamente va a ser un choque y va a ser... va a haber una actitud de rechazo de inmediato, ¿cierto? Por eso la importancia de que nosotros estemos firmes en la fe, de estar orando perseverantemente por alguien antes de que alguien tome la palabra. Por ejemplo, hoy me sucedió algo. Hay una amiga con quien yo tenemos años de amistad, hace unos 22 años, más o menos. ¿Quién tiene por ahí activo el micrófono? Entonces, bueno, resulta que hace más o menos, sí, hace unos 22 años somos amigos. La hermana Isabel y el hermano Bernardo tienen activo el micrófono. Listo, gracias. Gracias. Hace como 22 años somos amigos y pues evidentemente ya sabe que yo soy cristiano. Ella vivió en España más de 16, 17 años, hace poco regresó a Colombia. Y desde que regresó nos hemos visto una sola vez. En el momento en que yo le estaba compartiendo el Evangelio y justo cuando llegué a tocar el centro del mensaje del Evangelio, vinieron y la recogieron y bueno, fue difícil terminar. Hoy justamente después de como de 20 días la saludé por WhatsApp. Le pregunté que cómo estaba y me decía que no, bien, con muchos proyectos y cosas, pero que había estado como bajita de nota otra vez porque ha tenido que lidiar con las situaciones complicadas. Y bien, bueno, no, que Gus, muchas gracias, que lo quiero mucho, que gracias por estar pendiente y tal. Toda amabilidad, hasta que yo dije, bueno, el mensaje que quedó pendiente por dejarle ese día, lo voy a aprovechar ahora. Entonces le dije yo, bueno, la idea es que, y empecé la verdad, tengo que decirlo, de una forma muy superficial. El audio fue como de 2 minutos y creo que en el minuto 20 fue muy superficial. Porque en algún momento, cuando los vimos hace un tiempo, ella rechazando todo este tema del Evangelio y todas las cosas. Y muy superficial, como que bueno, pues, de todas maneras, usted sabe que cualquier situación difícil solamente Dios la puede solventar, y de todas maneras ore al Señor, y todo como muy bonito y muy dulce al oído, y pues si usted le dice a alguien ore al Señor y siga pecando, pues está chévere, ¿sí o no? Hasta que yo sé que el Espíritu Santo me confrontó, no digo que me lo dijo audiblemente, pero yo podía percibir de alguna manera que me hacía entender que con la misma facilidad que podía hablar dentro de la congregación de arrepentimiento y pecado, que lo hiciera en ese momento. O sea, yo lo podía percibir. Entonces, inmediatamente, confrontado por el Señor, redarguido por el Señor, entonces ya el extracto, el momento final del mensaje, le decía yo que era necesario que ella entendiera pues que la situación que estaba viviendo y todas las situaciones era causa del pecado y que era necesario que se arrepintiera de sus pecados, ¿cierto? No solamente por una estabilidad y una situación aquí en la tierra, sino por su vida eterna, ¿cierto? Y bueno, todo este tipo de cosas confrontándola. Y por primera vez en 20 años de amistad, bueno, y desde que existe el WhatsApp, me dejó en visto. Por primera vez. Hablamos muy poco, pero cuando hablamos fluido y bien, y hasta ahí. Y estábamos, de hecho, teniendo una conversación fluida hasta ese momento. ¿Qué pasó? Yo no lo sé, si tendrá que ver con eso o no, pero no deja de ser una coincidencia. Porque a todos nos molesta. No es que la gente le moleste, no es que a nosotros nos molesta. ¿Sí? Inclusive cuando el Espíritu Santo saca a la luz nuestro pecado. Y inclusive con mi esposa hablábamos en esos días de que hemos hablado o interpretado mal cuando decimos que
Dios saque a la luz el pecado de tal persona, y creemos que sacar a la luz el pecado de tal persona es sacarlo a la luz pública, que se haga de público conocimiento. No, se trata de que el Espíritu Santo saque a la luz de la propia persona el pecado, porque la persona está caminando en una situación pecaminosa y cree que está normal, pero el Espíritu Santo solamente le puede dar luz para confrontarlo y ayudarle a corregir el camino. Entonces, efectivamente a todos nos molesta, y efectivamente nos damos cuenta de que alguien está viviendo en integridad y está predicando el Evangelio correctamente cuando empieza a sufrir rechazo. Y el hermano Wilson, que en algún momento hemos compartido también dentro de algunos círculos de amistades y familiares, ha sido difícil algunos procesos. Por eso, no es que uno busque contienda, no es que uno vaya a buscar contienda. El Evangelio en sí mismo produce división, ¿cierto? Y Jesucristo mismo lo advirtió, aún los de nuestra familia serían nuestros propios enemigos, por causa del mismo Evangelio. Entonces, bueno, muy especial. No sé si alguien quiere más, si quiere meterse con los apuntes, algo que quiera compartir acerca de los apuntes, del audio, ¿cierto? Y como estamos mezclando, hoy estamos un poquito desordenaditos. Si usted dice, no, yo quiero tocar este pedazo del manual o de la cartilla, hágalo. Aprovechemos pues, mezclemos de todo hoy. Si alguien lo quiere hacer. Doña Luz Dari. Gus, hablando un poco de lo que nos comenta Paul, que dice que nosotros nos debemos esforzar a predicar, que debemos hablar con claridad. Y esa claridad es algo de que yo le he admirado mucho a usted, Gus, porque cuando usted nos ha predicado, se ha dirigido a nosotros, ha sido muy claro, muy enfático en lo de los pecados, en lo de los pecadores, en una palabra que pues a mí ¿cómo le digo? En una palabra que usted repite mucho o ha repetido mucho en sus prédicas o en las enseñanzas, es la depravación, la depravación del hombre. Entonces eso a mí me caía como tan mal esa palabra, y yo decía, pero esa palabra depravación, ¿por qué la menciona tanto Gus? Yo no la he visto, en qué parte estará esa palabra depravación, pero yo, ¿por qué seré depravada? ¿Por qué? Sí, es verdad, pues uno siempre dice, yo no robo, yo no mato, siempre son como las mismas justificaciones del cristiano, pero aquí está esta aclaración que nos hace el predicador, que nos dice que debemos ser claros, que debemos predicar, que debemos explicar a los hombres que son los pecadores, que solo el pecador busca la salvación y que busca a Dios, que debemos tener misericordia, que hablar con claridad del pecado. Y eso, pues, bueno, eso hablándolo en cuanto a evangelizar, en cuanto a predicar, ¿cierto? La claridad, porque pues si hablamos de ser claros o de pronto honestos o de pronto ser explícitos con algo o con alguien sin necesidad de ofender a nadie, pues yo he tenido muchos episodios de tratar de ser clara con las personas, pero a la vez trato como de ofenderlas, porque quiero ser clara diciendo las cosas como son, pero a la vez las personas se ofenden, porque yo estoy diciendo la verdad, porque dicen que el que dice la verdad ofende, bueno, por muchas cosas, pero entonces ese era como el punto que yo tenía como para hacer continuidad, y pienso que me gustaría que empezáramos con la lección 11. Gracias. Excelente, excelente. Y de hecho, como les decía, hoy va a ser una clase, se va a ver improvisada. No quiero pues que sea así, pero va a ser improvisada porque vamos a mezclar de todo.
Es decir, si alguien dice, yo de la lección 11 tengo este apunte para dar o del audio, hágalo. Vamos a hacerlo así para que reflexionemos mucho, porque lo que usted acaba de aportar, doña Luz Daría, es cierto. Cuando, y se los digo con mucha sinceridad, cuando hemos tenido la oportunidad de predicar o de enseñar y acerca del pecado, no es justamente pues porque yo esté a la altura de los querubines y los serafines, propiamente, ¿cierto? Porque yo mismo he sido confrontado con mi pecado de formas dramáticas, ¿cierto? Tan dramáticas que a veces uno dice, bueno, a ver, ¿será que yo realmente soy salvo? ¿Cierto? Porque hay unas situaciones con las que necesitamos trabajar y necesitamos ser conscientes de que el pecado nos marca un muro y una distancia con nuestro Señor. ¿Sí? Es muy importante y que nosotros muchas veces hemos tenido en menos el sacrificio de Cristo, y es que Cristo, escuchen esto, Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Hoy inclusive hablamos con mi esposa, estábamos compartiendo algo de Génesis, algo que inclusive todavía no he leído. Mire esto, bueno, mi esposa me recordará los pasajes. En el principio, en la creación, escuche esto, a los hombres, o tanto a los hombres como a los animales, se les dio de que se alimentaran de plantas. Escuche eso. Se les dio que se alimentaran de plantas, tanto a los hombres como a los animales. ¿Qué significa eso, por ejemplo, en el caso de los animales? Que aún después de la caída de Adán y Eva, no solamente el género humano cayó, sino que toda la creación se vino a menos. Y por eso Colosenses 1 habla de que en Cristo todas las cosas son reconciliadas con Dios, las que están en los cielos, las que están en la tierra y aún debajo de ellas. ¿Qué pasó? En el proceso de caída del hombre que afectó el resto de la creación, aún entonces vino fiereza sobre los animales. ¿Sí? El hombre por naturaleza era vegetariano, pero entonces usted se da cuenta que después de lo que lo llamarían la recreación, es decir, después de Noé, después del diluvio, el Señor entonces le da unos parámetros diferentes al hombre de cómo puede consumir alimentos, y ahí se le permite entonces comer carne, y le habla por ahí de algunos alimentos que son inmundos y otros que son permitidos. Y ya entonces los animales empiezan a alimentarse de otros animales. Entonces, mire, y ya le doy la palabra aquí al viejo Duber, la severidad o lo dramático del pecado. Y el punto es que nosotros nos hemos cuidado de no pecar en pecados grandes y hemos pasado de largo pecados que a nuestro juicio son sencillos, pero que al tiempo postrero van acumulando juicio para nosotros o en contra nuestra, ¿sí? Y por eso lo hemos dicho reiteradas veces. Cuando decimos, mira que tal hermano cayó, siempre eso lo hemos repetido, tal persona cayó, ¿en qué estamos pensando? Ya ustedes saben en qué estamos pensando. Pero cuando una persona miente, no decimos que esa persona cayó. ¿Cuál es la diferencia? Es igual. Es igual. Sea que una persona adulterio o fornique, evidentemente no podemos, digamos, equiparar una pequeña mentira en cuanto a un acto de fornicación y adulterio. Evidentemente podemos encontrar una gravedad que puede traer unas consecuencias de mayor rango, ese tema del adulterio y la fornicación. Pero es que el mentir también es pecado, ¿cierto? El mentir viola inclusive, no sé si decir viola, enfrenta o confronta o desafía el carácter santo de Dios. Entonces, mire qué importante eso, viejo Duber. Bueno, viejo Gus, realmente lo que yo tengo para decir es acerca de, creo que fue la clase pasada, donde había un debate, ¿cierto? Se debatió algunos puntos, que se decía que en un tema de los dones, ¿cierto? Que se habló, que en ese tiempo habían unos dones que no operaban, o como decir fulano de tal tiene tal don, sino que Dios lo usaba en determinado momento, ¿cierto? Era como algo que se hablaba ahí.
Entonces, yo debatía un poquito acá, compartía con mi esposa y buscamos como algunas cosas. Y lo que usted decía ahorita, que los animales y el ser humano era vegetariano, y luego cambió, y ya ahora se come pues la carne, que inclusive Pedro, cuando iba a ir a la casa de Cornelio, ¿cierto? Dios en visión él dijo que él no comería algo inmundo, nunca ha comido algo inmundo. Mas, sin embargo, le dijo, mata y come, no llames inmundo algo que yo ya limpié, ¿cierto? Entonces, al caso que vengo yo aquí en esta parte, es que hay cosas en la Biblia que podemos decir que sí cambian. O sea, la forma cambia. Usted me corrige en esa parte ahorita o alguien, cambian algunas formas, pero realmente el plan, el propósito desde el principio ha sido el mismo. ¿En qué me refiero a que cambia? Por ejemplo, al inicio cuando iba a sacrificar Abraham a Isaac, Dios se proveyó de un cordero para luego ser Jesús mismo quien vendría a ocupar ese lugar, pero una salvación ya que cubría un sacrificio que cubría toda la humanidad por todos los tiempos a quien creyese en Jesús. Hasta ahí me tiene un poquito el hilo, Gus. Viejo Gus, no le escucho. Tenía por acá desactivado el micrófono para evitar fondos alucinantes. Bueno, entonces ahí en esa parte ya cambió la forma, que luego era un sacrificio de animales, cambió algo, que ya vino Jesús para hacer un solo sacrificio. Entonces era como hacer un aporte a lo que era la clase pasada, un poco en el que pensábamos nosotros esta semana. O sea, que cambian algunas cosas, pero el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, la salvación de las almas. Exactamente, ¿cierto? Y ahí es donde creemos hasta que de pronto, si el Espíritu Santo le place, creeremos algo diferente. Y ahí es donde creemos nuevamente en la teología dispensacional. Yo no sé si eso cambia para mí en algún momento. Sí, hablamos de las dispensaciones como diferentes periodos, no sé si decir periodos de tiempo, o diferentes formas en que Dios trataba con el hombre en el transcurso de la historia. Sí, entonces efectivamente lo que Duarte dice es cierto. El plan de redención de Dios hacia el hombre es el mismo, la forma es la misma, la gracia de Dios siempre operó, siempre habría la necesidad de una expiación, ¿cierto? Que se presentara a favor del hombre, ¿sí? En otro tiempo se utilizaba pues las formas de presentar a machos cabríos y corderos pues de un año sin defecto, donde se presentaba en el altar del holocausto delante de los sacerdotes, los levitas. Se ponía las manos sobre ellos, venía fuego sobre ellos, se consumía el holocausto y la persona era declarada inocente. Y a hoy entonces eso vino a representar y a mostrar el verdadero sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Pero el plan de Dios siempre siguió siendo el mismo. La redención de las almas, no solamente cambiar las condiciones de la persona en la tierra, cambiar sus situaciones, cambiar su estado depresivo por un estado emocional equilibrado. No es solamente eso, ¿cierto? Se trata de rescatar un alma que está corriendo rumbo hacia un destino de muerte. Entonces lo que dice Duber es correcto, Pensaba una vez, algún tiempo cuando estábamos cegados, porque estuvimos cegados por ese tema del Evangelio de la Prosperidad, que yo no lo llamo el Evangelio de la Prosperidad, lo llamo la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Pues si decimos que el Evangelio son buenas nuevas, pues yo no sé si sean tan suficientes buenas nuevas como decir que Dios me va a dar carro, casa y beca y olvidarme de mi alma, ¿cierto? Entonces me voy para el infierno con carro, casa y beca. Entonces, en esa doctrina de la prosperidad, a veces nos preguntábamos, bueno, el evangelismo, por lo menos lo digo yo por mí, no sé a ustedes si les pasó, decíamos, bueno, es más fácil predicarle a una persona que está en necesidad,
o a una persona que tiene escasez económica, o a una persona que está enferma, ¿cierto? Porque tienen necesidad. Entonces fácilmente les predicamos el Evangelio para mostrarles que Cristo puede suplirles todas sus necesidades. Y decíamos, pero qué difícil de pronto predicarle a alguien cuando nos acerquemos y nos diga que es dueño de una empresa, tiene plata, no le falta nada, tiene buena familia, tiene 3 mujeres, una cantidad de cosas y que no necesita nada. Ay, ¿qué vamos a hacer? Qué difícil, ¿qué estrategia vamos a buscar? Y mire qué triste, porque independientemente de la condición de la persona, los unos o los otros necesitan ser salvos. Los unos o los otros son pecadores, como decía también doña Luz Daría ahora, los unos y los otros son depravados, los unos y los otros son enemigos de Dios. Tanto el uno como el otro necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Ah? Es muy importante. Pero entonces mire lo que la palabra dice, que es necesario no que oremos por la mies, porque evidentemente la mies es mucha. El problema no es la mies, el problema es que los obreros son pocos. Es el gran dilema. Los obreros son pocos. Pocos que están dispuestos a incomodarse. Me aparto un poco del proceso evangelístico. Solamente miremos cómo es el trabajo de ministerios, no en nuestra congregación, en cualquier congregación. El pastor siempre lo ha enseñado. Casi que el 20% sostiene el resto de la congregación, sostiene el otro 80%. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere madrugar un poquitico más, la gente no quiere orar un poquito más, la gente no quiere santificarse un poquito más, la gente no quiere perfeccionarse un poquito más por las demandas del ministerio. ¿Sí? Entonces vamos mucho más allá, miremos hacia la calle, nadie quiere ir más allá, nadie quiere predicarle, nadie quiere morir, nadie quiere arriesgar su buen nombre, nadie quiere sacrificarse. Nadie quiere sacrificarse. Por eso lo que decíamos al principio, si pudiéramos entender lo que John MacArthur dijo, que pues me sigue siendo impactante, ¿sí? Esto de que el evangelismo es el llanto angustiado o angustioso de Dios. Qué impresionante eso. Entonces, esto también debe producir una transformación en nuestra oración. ¿Sí? Se dan cuenta que a veces pasan 5 minutos o pasamos 5 minutos orando y como que se acabaron las palabras. Cuando debe haber una motivación de pedirle al Señor que nos ayude a sentir o pasión o profunda misericordia por las almas que se están perdiendo, aun cuando, como decía la hermana Viviana, aun cuando tenga una apariencia que todo está bien. Todo va muy bien. Todo va marchando sobre ruedas. Todo va corriendo full. ¿Sí? Que entendamos que el evangelismo, evidentemente hay unos que tienen un llamado, no sé cómo decirlo, desarrollado, hay una inclinación natural por el Espíritu Santo, un llamado evangelístico, así como hay unos que son llamados para ser maestros, unos que están trabajando en el diaconado, otros en la alabanza, hay unos que tienen una fuerza, no sé si decir por dentro, mayor hacia ese llamado evangelístico, sí, y que por eso sigue existiendo el ministerio evangelístico, sí, pero evidentemente nosotros también estamos llamados a ganar a otros. Y aquí viene el dato estadístico preocupante del cual habló John MacArthur. Hablaban de que el 95% de la iglesia jamás ha ganado a alguien. ¿Qué piensan de eso? Y si alguien, insisto, quiere hacer una mención de eso, quiere decir, mire, quiero tocar el punto tal de la cartilla, o quiero hablar acerca de este audio, hoy estamos mezclando de todo. A mi esposa primero y luego Sandrita, entonces así en ese orden. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Bueno, sí, realmente el audio, por lo menos a mí, me deja muy inquieta porque, para ser sincero, yo creo que yo estoy dentro de ese 95%, ¿cierto? Y me deja muy inquieta es por el hecho de que John MacArthur, cuando partía en el audio, que cuando Jesús, ¿cierto?, ascendió al cielo y llega y encuentra con el ángel Gabriel, ¿cierto?, le dice que qué va a pasar, ¿cierto? Él expresa, y bueno, y ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a evangelizar? Es cierto, eso no sabemos si fue verdad, pero era como una suposición. Y que Jesús le decía, yo los dejé a ellos y no tengo otro plan,
¿cierto? Entonces podemos ver que no solo es un llamado, sino que para cada uno de nosotros es una responsabilidad y nosotros tenemos que ser como conscientes e intencionales en esto, en que nuestro deber delante del Señor es servirle de muchas formas, pero el evangelizar, el poderle dar a otra persona lo que yo ya tengo, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, mm, eh, eh, realmente, realmente es muy preocupante porque tiene toda la razón. Y yo creo que eso ha pasado durante todo el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Al principio seguramente muchos hombres predicaron y compartieron el evangelio, pero de otro tiempo para acá, para nosotros es más fácil convivir dentro de la iglesia y nos falta más la determinación de poder salir y ayudar a las otras personas que se están yendo al infierno porque están trazando su camino de esa manera. Entonces, y es muy importante saber hacerlo, que el Espíritu Santo nos guíe para hacerlo con mucho amor, porque a veces suele pasar eso, que confrontamos a una persona, pero, pero lo hacemos queriendo que esa persona entienda, ¿cierto? Como con nuestras fuerzas y no se lo dejamos a Dios. Y un punto muy bonito, muy especial que me pareció acerca de lo que él decía y es acerca de los métodos de Jesús, ¿cierto? Que Jesús siempre estuvo disponible. Jesús no tenía como un sector o personas favoritas, ¿cierto? Jesús era sensible, sensible a la persona que estaba dispuesta a escuchar, ¿cierto? Mm, y se aseguraba que después de que él le declarara el Evangelio, esperaba que esa persona tuviera una confesión de su pecado, ¿cierto? Un arrepentimiento. Entonces, cuando yo veo ese ejemplo y él lo hace tan clarito y él lo muestra de esa manera, yo solo tengo que decir que es mi responsabilidad el poder llevar a las personas que nos rodean. Es muy especial porque mientras hoy pensaba sobre todo esto, yo pensaba en mi trabajo. Y entonces yo le decía, esto es un secreto. Entonces yo le decía al Señor y yo, Señor, ¿y por qué no me llevas a otro lugar, a otro trabajo donde la gente te necesite? Y yo no sé si fue el Señor o, o yo misma me respondí, y yo veía a mis compañeros y yo, pero es que estas personas también necesitan, aunque ya hayan escuchado, aunque hayan ido a la iglesia algunas personas, aunque es cierto, estas personas también necesitan de esa salvación que nosotros ya por la misericordia y gracia de Dios hemos obtenido. Entonces, bueno, eso solo es lo poquito que, que me pareció importante compartir y que realmente siento mucho en mi corazón, hablando también de este porcentaje que se habla, que es muy triste. Gracias. Felicitaciones, hermana. Espectacular, maravilloso, perfecto. Muy bien. Eh, Sandrita, el hermano Wilson y Jorge, en ese orden. Sandrita, el hermano Wilson y Jorge. Sandrita. Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Pues respecto al audio bus, pues como dice María, vi la importancia y la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio, como decía ella, y de que me animé demasiado, la verdad ese audio, no sé, me impactó bastante. Yo dije, y qué responsabilidad tan grande la que tenemos, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Entonces yo digo, yo tengo que me animé mucho a predicar la palabra, primero que todo, pues a mis familiares que aún no conocen de Cristo. Me animé mucho a hablar con mi papá que ha estado muy enfermito
Y yo decía, no, yo tengo que hablarle, yo tengo esa responsabilidad porque Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿Qué tal que mi papá se me vaya y yo no haya hecho nada, ni siquiera hablarle? Entonces me animé demasiado a hablar y ya sé que eso es una responsabilidad para nosotros y que para Dios es muy importante que nosotros evangelicemos, porque Él quiere Él quiere ganarse sus almas para Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él nos ama tanto que Él quiere que todos nos acerquemos a Él. Y entonces nosotros que tenemos ya el conocimiento, pues tenemos esa responsabilidad de hablar a las personas, que estamos como decía en el audio, como tirar el anzuelo a un mar lleno de pecado. Esto esto es un mar lleno de pecado. Uno sale a la calle y uno ve pecado por todos lados. Y uno quisiera hablarle a las personas, y yo soy una de las que le hablo a las personas, y yo quisiera que ya entendieran, pero uno ya sabe uno de que nosotros tenemos esa labor de sembrar, nosotros tenemos que tirar esa semilla, y a ver, Dios es el que hace, el Espíritu Santo es el que hace esa obra, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de sembrarle, de tirar la semilla, de hablarle a la gente del Evangelio. Y me parece muy lo que dice de que las personas sabias son las que ganan almas. Yo dije, las personas sabias son las que ganan almas. Yo quiero ser una mujer sabia, yo tengo que ganar almas. Esto me puso a pensar esto, la persona realmente justa que vive con entendimiento, esta es la que gana almas, verdaderamente sabia, y yo, claro, esa es. Y otra, la obediencia es la chispa para encender la pasión, o sea que si yo soy obediente, esta pasión de predicar se me va a aumentar, esta va a ser una pasión para mí. Amén. Entonces la verdad que me gustó realmente mucho este audio. ¿Ah? Si quiere prender el micrófono, ¿sí o no? Yo aquí, pero entregado con las lágrimas, con voz quebrada y no tener el micrófono apagado. Bueno, no, Sandrita, le decía que felicitaciones y excelente. Si eso es lo que está produciendo el Espíritu Santo en usted. Obedientes a ese llamado que Dios nos hace, y vamos a animarnos, hermanos, todos a predicar y a ganar almas. Vamos a ganar almas. Que hay mucho de donde. Y lo que necesitamos es estar clamando mucho, Sandrita, para que ese fuego no se nos apague, porque nosotros somos así. Por lo menos yo soy así, es el fuego una semana y la otra semana ya. Se acabó. Se acabó el fuego. Es cuando se está acabando el fuego, necesitamos orar mucho y volver a repetir ese audio. Y porque además lo que dice 1 Corintios 3, y aquí le doy el paso al hermano Wilson, 1 Corintios 3:6, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Excelente, Sandrita. Hermano Wilson, y luego Jorge. Bueno, qué pena, yo no los había saludado. Dios les bendiga. Amén. Bueno, lo que hice hermana Sandra y todos los que han hecho sus aportes, es muy cierto. Con respecto al audio, a mí me impactó de una manera muy especial el enorme ejemplo que dio John MacArthur en cuanto para referirse a la iglesia de Cristo. Desafortunadamente es una realidad. Lamentablemente la iglesia se ha convertido para muchos, no para todos, sino para muchos. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, ¿no? No evangelístico, no, la iglesia en general. Se ha convertido en un club porque a un club pues uno va a buscar la comodidad, a que le sirvan.
usted entra a un club normal, por ejemplo, yo cuando iba al club de la policía, uno tiene unas personas que lo atienden a uno, que necesita, que se le ofrece, y le ofrecen a uno pues que si le prendemos el jacuzzi, que si quiere yo no sé qué, que si le llevamos por ejemplo en el club de la policía, que los alimentos a la habitación, bueno, en fin, cualquier cantidad de comodidades, y uno va ahí a relajarse, pero es en un club normal. Pero lo que él dice con referente al ejemplo de que ellos tenían una chocita y el propósito de estos salvavidas era que se habían colocado en un punto estratégico donde habían muchos naufragios y ellos simplemente, el propósito, la misión de ellos era salvar vidas, ¿cierto? Entonces la iglesia como tal se ha convertido para muchos, vuelvo y lo reitero, no para todos, en ese club donde piensan que donde simplemente van a recibir palabra y que el diácono lo acomode, le lleve el sobre hasta la silla y bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, pero es recibir, o peor aún, Dios, deme, pero se nos olvida de nosotros dar. Entonces sí, es un club, para mí me impactó mucho y no sé si para mis hermanos y hermanas entendieron el mensaje que estaba dando con respecto a esta realidad de los salvavidas. Dios mío, ¿sí me están escuchando? Sí, señor, perfecto. Una llamada y... ¿Sí me están escuchando? Perfecto, hermano Wilson. Bueno, entonces me impactó eso. Y uno de los apuntes que dice que la gran promesa está en el Evangelio de Mateo 4:19, donde Jesús dice, de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ahorita Sandrita y yo allá en España hablamos de eso, le comentaba de que uno debe, entonces él daba unas cualidades aquí de los pescadores, porque Jesús dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, porque él se estaba dirigiendo en especial a 4 pescadores, que pues, esa era su profesión, ¿no es cierto? Ellos eran pescadores pues valga la redundancia, tenían su experiencia en el mar y en los lagos, entonces ellos tenían suficiente experiencia, pero él ya los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces, hablaba el audio sobre las cualidades que tienen los pescadores, y eso es una verdad pues que se aplica como sea, es la paciencia, ser pacientes. En uno de los audios compartía de que hay momentos en que uno se puede tirar todo un día en un lago o en un río y saca un pececito, o a veces ni uno. Como hay días en que usted tira el anzuelo con su carnadita y hágale, de una vez le picaron y empiece a llenar el balde, y bueno, en fin. Entonces yo comentaba de que una vez fui a pescar a una persona muy audaz, muy experimentada en eso, y yo lo veía ahí tranquilo y nada, todo un día y nada, absolutamente nada, y era con esa paciencia, no renegaba y todo. Entonces aquí John MacArthur habla de las cualidades, que ser pacientes, perseverantes, cuando le compartimos a las personas, valentía, de un perfil bajo, nuestra mirada puesta es en Cristo. Para ganar almas debe haber disposición, no debe haber personas favoritas, no tener favoritismo, ser sensibles, asegurarnos de tener una confesión pública, asegurarnos de que la gente confiese su fe en Jesús, no en nosotros ni en nadie más, o en la iglesia o en la congregación, sino su fe puesta en Jesús. Entonces, en cuanto a los pescadores, debemos de entender eso muy bien, todos, absolutamente todas las personas que estamos en esta clase de fundamentos de la fe, debemos tener muy claro de que todos y cada uno de nosotros, Dios nos llamó a eso, a ganar alma, y que tenemos la capacidad, simplemente lo que estamos haciendo es bien. ¿Qué es? Que nos estamos preparando, aquí estamos preparándonos precisamente porque yo no sé, yo no sabía cómo meter una lombriz en un anzuelo y todo eso. Entonces aquí lo que estamos haciendo
con estas clases nos estamos preparando y Dios nos está dando esa oportunidad, pero para ser pescadores de almas, de hombres, que les conllevemos a que se salven, a que no simplemente nos metamos en el club y nos sentamos así en una silla mecedora y muy tranquilo y tráigame el juguito, tráigame esto, no, salir de ese cascarón, de las cuatro paredes y tener paciencia, perseverancia, valentía y todo eso. Y no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Usted decía, unos son lo que dice en 1 Corintios 3, lo que usted decía ahorita, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, debemos tener eso muy claro y tener muy presente de que nosotros, nuestra gran comisión es salvar almas para Cristo. La obediencia es la chispa que enciende ese fuego por la pasión, tener pasión por salvar almas, no decir, ay, es que yo no, hay que quitarnos esa vaina de la mente que es que yo no puedo, no. Nosotros ninguno nació preparado ni nada de eso. Yo nunca me imaginé, se me pasó por mi vida hablar del evangelio ni nada. Mi profesión era ser policía, investigador, no más, pero el Señor me preparó. Él es el que simplemente yo le dije al Señor, he aquí mi vida, Señor, y usa mi vida. Si ese es tu propósito, pues aquí estoy. Y el Señor es el que lo va a capacitar a uno. Usted no tiene que quemarse las pestañas y no, y que esto y que lo otro, no. Él simplemente ve esa pasión y Él lo respalda a uno a través del Espíritu Santo. Bien. Otra vez, hermano Wilson, aquí estaba yo entregado ahí, todo poético y no, con el micrófono apagado. Le decía que excelente, pues, porque usted sí que tiene autoridad, pues, en ese tema evangelístico, ¿cierto? Y gloria al Señor por todas las almas que han venido a los pies de Cristo a través de usted, hermano Wilson. De verdad que ha sido una bendición muy grande. No, la gloria sea para Dios, hermano. Simplemente, ¿qué puedo yo testificar? Es que simplemente me dispuse para el Señor. Y a algunas de las personitas que están aquí, yo nunca les dije, tienen que ir a la iglesia, no, yo simplemente, el fundamento es la fe en Cristo. Así es. Y ya que ellos me preguntan a mí, ¿dónde puedo ir? Entonces, lógicamente, claro, la iglesia, y allí es una sana doctrina, si usted quiere, y si el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón ir allá es bienvenido y todo. Porque ese es otro error, que a veces queremos ganar almas para la iglesia. Ajá. Más no para Cristo, que es el propósito fundamental de nosotros los cristianos, ganar almas, debe ser nuestra pasión, ganar almas para Cristo, Completamente cierto, es donde hemos desarrollado una mentalidad más empresarial que evangelística. Necesitamos que el negocio de llene, que eso de llene. Exactamente, y le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida y ese enorme privilegio. Y bueno, y doy gracias a Dios por todas esas almitas que Dios ha permitido que lleguen a Él, a sus pies, y que hoy reconozcan que es el Señor, no yo. Ojo, no Wilson, yo simplemente soy un instrumento de Dios y me dispongo siempre para Él, tengo pasión y me deleito en compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios ve esa pasión, ese deleite, pues va a haber el respaldo y dice la palabra que nuestro trabajo no va a ser en vano, hermano Rusia, la iglesia, nuestro trabajo no va a ser en vano, porque siempre que uno gana un alma para Cristo, ¿qué dice la palabra? Hay fiesta en los cielos. Y entonces es eso, es no tener esa, de lo que dijo Jesús, venid a mí, que yo os haré descansar. Entonces, simplemente tener esas cualidades del pescador, pacientes, perseverantes, valientes, y hágalo. Y no dejar de tirar ese anzuelo, que algún pescadito cae ahí y ganamos para Cristo. Amén. Amén. Excelente, hermano Wilson. Según aquí yo veo cómo están las manos levantaditas, sería este orden, para que lo memoricen. Va Jorge primero, la hermana Flor, la pantalla la hermana Elizabeth con el hermano Bernardo y Diana Maecha. Hacen ese orden que estoy viendo. ¿Sí? Jorge, bien pueda. Bueno,
Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, algo que me gustó mucho que decía John MacArthur es que el ganar almas es de sabios. Entonces, y él le explicaba, y él dice que a muchos se nos dificulta tal vez el tema de evangelizar. Entonces, él da una estrategia y él decía que él con personas de la iglesia que se forman evangelísticos. Él decía, se puede hacer en grupo a las personas que están, incluso a las personas que están al lado nuestro, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares. Entonces él decía que no todo el mundo tiene de pronto ese don, pero nosotros lo podemos ir desarrollando poco a poco. Y que la preocupación de los apóstoles siempre fue el ganar almas. Ellos nunca se preocuparon, bueno, hacer esto o hacer lo otro, sino, y que fue el mandato que Dios les dio, ganar almas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, muchas gracias, iglesia. Excelente, Jorge, sobre todo ese punto bueno, sobre todo ese tema esa es la principal preocupación de los apóstoles, ¿cierto? No estaban organizando el evento tal, ni el evento tal, ni el evento tal, que son buenos, edifican mucho, pero su objetivo principal era la salvación de las almas. Excelente, Jorge, muy bien, muchas gracias. Hermana Flor. Hermana Flor, bien pueda. ¿Sí está por ahí? ¿No está por ahí? A ver, ¿sí me están escuchando? Pero perfecta. Listo, lo que pasa es que hoy no tengo el computador grande y no mi celular, entonces estoy como un poquito complicada, pero bueno. No, pero se escucha muy bien. Bueno, gracias. Bueno, lo que yo pues quiero aportar es que de verdad que ese audio a mí me puso de verdad muy mal porque sí, de verdad que lo confronta a uno muy terriblemente porque de verdad que muchas veces uno dice, yo soy un buen cristiano, yo soy una buena cristiana, yo no hago lo que no le agrada a Dios, que esto, que aquello, pero igual estamos haciendo lo que a Él le desagrada, estando tan acomodados en nosotros mismos y habiendo tanta necesidad allá afuera. Y de hecho, cuando uno se entrega al Señor, uno empieza a hablarle a todo mundo, pues a mí me pasó, yo a todo mundo, yo me encontraba a alguien, yo quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo, que, que conociera a ese Dios tan hermoso que yo que había conocido, y bueno, es como una hambre y una sed de que conozcan al Señor, y uno como que se va acomodando, como que se va acomodando, y como que ya, de hecho yo cuando tengo la oportunidad, pues yo, o sea, le hablo mucho a la gente y todo, cuando me dan la oportunidad, pero yo reconozco delante de Dios y le pido perdón a Dios porque de un tiempo para acá me he estado muy acomodada y no he ido como a hablarle a la gente pues así, solamente la persona que me da como esa, que Dios en su infinita misericordia le colocan unas personas para que uno les hable, pero que uno va y los busque, no. Entonces de verdad que eso ahora en este audio nos ha confrontado a todos a hacer lo que a Dios le agrada, no solamente a lo que, o sea, nosotros no, que no pecamos, que esto, aunque pues somos pecadores de hecho, pero entonces nos eximimos de muchas cosas y todo, pero igual estamos siendo muy desobedientes con el Señor porque Él nos mandó, es la gran comisión y todo, entonces sí, es algo, a mí me está las lágrimas de verdad, porque es que a eso nos mandó Dios, a salvar almas, porque lo que usted decía ahorita, Gus, que ese es el sentimiento más grande de Dios, el dolor más grande, o sea, lo que Él más anhela es salvar las almas, pues de hecho por eso Él dio su vida y su sangre por todo aquel que le quiere recibir. Entonces, nosotros, qué lástima, ¿verdad? Uy, a mí me da vergüenza con mi Señor, de ver que Él me mandó y que tuve ese privilegio, porque es un privilegio el que tenemos de ir a hablarle a la gente de ese Dios tan grande y tan maravilloso que hemos conocido y acomodarnos tanto y no ser capaz de ir como a hablarle a tanta gente que necesita, porque hay mucha necesidad, hermanitos, y yo sí, delante de Dios les digo que si esto es un llamado de Dios, pero un llamado es grande, prácticamente es como como un regaño, una reconvención, como algo, no sé, muy fuerte que nos está haciendo. Dios los bendiga mucho, mucho. Amén. Y no solamente como un regaño, sino, tomémoslo también por este lado, una oportunidad. Sí, amén. Una oportunidad. Amén. Muy bien, hermana Flor, excelente. Muy bien, ahí en la pantalla creo que el hermano Bernardo o la hermana Elizabeth, no sé cuál de los dos, y luego viene Diana Maecha. Y la hermana Flor, entonces ahí baja la manito. Pero muy bien, hermana Flor, muchas gracias. Hermano Bernardo o hermana Elizabeth, cualquiera de los dos, bien pueda. Tiene que activar ahí el micrófono.
Listo. ¿Ya está bien? Perfecto. Bueno, muy buenas noches, Dios los bendiga. Hermanito, una de las lecciones más fácil de entender, considero yo, es la que acabamos de ver. Cuando nos invitan a la evangelización, yo creo que la Biblia en muchos versículos es lo que más nos pide. Es un don que, como decía nuestro hermano Duber, que lo debemos buscar, es un don que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de evangelizar, porque la misma Biblia nos lo dice. Con esta lección de evangelizar y creyentes, a mí, yo aprendo o qué me enseña a hacer lo que me está diciendo la lección. Porque yo me la puedo aprender, pero a mí ¿qué me enseña eso? Que debo de ser y cumplir ese pedido que nos hace Cristo en ser sus ayudantes. Ese don que nos pide lo podemos solicitar al Espíritu Santo que nos dé para llevar la palabra, porque todos los cristianos debemos de estar preparados en cualquier situación a defender la palabra. En el audio nos decían la forma estadística, que es una de las formas más certeras, que son las matemáticas, de entender y mirar uno qué está haciendo. Decía en el audio que si una persona o cada cristiano llegara a alguien que no es creyente y lo convirtiera, en 30 años tal vez podríamos estar convirtiendo al cristianismo un alto porcentaje de la humanidad de la Tierra. Es decir, que es una tarea que no es porque estemos en la lección, pues muy bueno, eso nos fortifica, nos da mucho ánimo, pero es algo que está en el camino de cualquier cristiano, llevar la palabra y una de las principales es perseverancia. Yo quisiera dejarles, más que repetir, con todo respeto, repetir lo que está en la lección, lo que está en el audio, es qué tarea nos deja lo aprendido en esta lección. Es decir, nosotros ahora nos acostamos y mañana, yo quisiera que cada uno, yo soy educador y he tenido la oportunidad de llevar mucho mensaje en la parte ambiental, los que me conocen. He tratado de empezar a llevar la palabra, pero estoy todavía, como dice la hermana María, estoy todavía en ese 95%. Quisiera salir de ese 95% y soy educador. Entonces yo quisiera a todos los hermanos, ¿qué nos enseñó esta lección para hacer mañana la tarea que nos solicita tanto versículo de la Biblia? Feliz noche y gracias. Excelente, hermano Bernardo. Muy, muy, muy bien. Usted tocaba algo, les voy a leer un pasaje bíblico, pero antes de eso, dos apartes, de la necesidad de pedirle mucho al Señor, porque en eso, inclusive a veces tal vez hemos sido, no sé si esa palabra que paí, hemos sido un poquito folclóricos en ese aspecto. Y a veces, también uniéndolo un poco con lo que decía el hermano Wilson, por la necesidad de llenar el auditorio, eso le decimos cualquier cosa a la gente, le prometemos cualquier cantidad de cosas pues que no son ciertas, y porque aún esa predicación la estamos ejerciendo en la carne, y para eso necesitamos poder del Espíritu Santo. Por eso uno de los apartes en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso por un lado. Lo otro, que fue un pasaje que tocamos pues ahí como muy a grosso modo, hace 8 días, aquí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo le habla a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí viene en el versículo 7 un porqué, una explicación. Dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Mire eso. Entonces, evidentemente, ese versículo 7 estaba mostrando cuál es la situación del versículo 6, de Timoteo en el versículo 6. Le está pidiendo que lo avive porque tal vez estaba en algún momento experimentando algún tipo de vergüenza o algún tipo de temor, ¿cierto? Y el versículo 8 entonces dice: dado que ese es el espíritu que mora en usted, entonces aquí viene la demanda en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio
de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, creo que esa misma exhortación sería para nosotros, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, 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 avívalo. Necesitamos clamar al Señor. Aquí hay un pasaje pues que está interesante, es para estudiarlo, explorar bien su contexto, pero no está de más leerlo. Por acá en Ezequiel capítulo 3, tiene como título por ahí el versículo 16, el atalaya, de Israel. Y dice el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto, y ya le voy a dar aquí la palabra a Diana, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué tal eso? Entonces dice aquí el versículo 19, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí se los dejo pues como de tarea para que ustedes lo analicen, lo lean. Ezequiel 3, versículos 18 y versículo 19. Ezequiel 3, 18 y 19, analícenlo, léanlo para ustedes. No es para exponerlo, es para que lo lean, mediten, sáquenle el jugo a eso. Bueno, en fin. Dianita Maecha, bienvenida. Gustavo, buena noche. ¿Sí Para todos. ¿Sí? Yeah. Hermano Fernando, bienvenido. ¿Cómo han estado? Excelente, gracias al Señor. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Al fin no tuve que viajar. Bueno, sí tengo que salir ahorita después de las 8:45, pero bueno, quería compartir con ustedes y aquí estuve en la clase. Está en su casa. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, primero que todo, darle gracias a Dios por su vida, por la vida de todas las personas que están ahí en el grupo, por varias razones. Una, porque cada enseñanza, cada martes que se tocan temas es importante para el crecimiento, como lo he dicho, y cada uno de ustedes, porque independiente de la labor que se desempeñe, siempre hay esas ganas y esa necesidad de hablarle a las personas de Dios. Entonces creo que es bueno y me imagino y digo yo que debe ser muy hermoso, me imagino yo cómo Dios verá a cada persona cuando gana un alma. Entonces, de verdad que se siente uno feliz de tener hermanos en la fe que comparten el Evangelio a pesar de tantas situaciones y como estamos viendo el día de hoy. Quería compartir, la verdad es que el tema, este mensaje es muy confrontante, porque la verdad uno se pone a ver y es más bien poco lo que uno hace, a pesar pues de que uno habla, a pesar de tantas cosas, uno sí nota que falta mucho. Y esto lo confronta, la verdad, este mensaje es muy confrontante porque nos lleva verdaderamente a reflexionar y a pensar qué es lo que estamos haciendo. Pues ahora con todo este tema de la enfermedad, y no solamente ahora, estos días escuchaba una doctora que decía que muchas personas están muriendo de otras enfermedades. Y es tremendo ver cómo cada minuto, cada segundo muchas personas se están muriendo, y lo más triste de esto es que sin Dios vemos cómo conocidos, amigos pierden la vida, mueren y decimos, bueno, ya, bendito sea Dios, pero ¿qué hay más allá? Entonces yo creo que este mensaje es muy confrontante para mirarnos y analizarnos qué es lo que estamos haciendo cada día Dios nos pone personas, porque a veces decimos, no, Dios, es que no hay a quien hablarle, pero todos los días nosotros tenemos personas a nuestro alrededor, personas que necesitan conocer verdaderamente de Dios. Y hay un videíto que si Gustavo me permite, ahora más tarde lo comparto al grupo, donde habla sobre el pescador evangelista. Es un hombre que tenía todas las herramientas para pescar, pero no hacía nada. Y a veces nosotros, como en forma de reflexión, tenemos también que dejar un poco el temor
porque aquí nos estamos capacitando, gracias a Dios por cada martes, nos estamos capacitando y fuera de eso pues tenemos la palabra de Dios, que es la herramienta más útil, y a medida que nosotros buscamos de Dios, oramos, estamos llenos del Espíritu, debemos de dejar a un lado el temor. Es una corta reflexión, tenemos que dejar el temor de no hablar, no dejar para otro día. Si Dios nos da la oportunidad de hablar a las personas de Él, hacerlo en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra. Entonces es importante, y lo digo a modo de testimonio. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo recién empecé, yo decía, no, yo no tengo el conocimiento para hablar de Dios, que me da pena. Y yo recuerdo que yo sentía esa necesidad de hablarle a una persona, a una joven de Dios, y yo nunca le hablé, me dio pena y nunca le hablé, y lastimosamente esta mujer falleció y fue duro porque nunca le hablé de Dios, me quedé callado y dije otro día será, y la verdad fue difícil. También hace poco un joven, no sé si de pronto ustedes se dieron cuenta de un joven que le decían Chaparro, acá en Santa Rosa, él era muy conocido de nosotros, y lastimosamente él se ahorcó y tampoco alcancé a hablarle de Dios. Entonces lo digo porque a pesar de que yo estoy como líder juvenil, como les decía, este mensaje la verdad me confrontó demasiado porque a veces uno no hace las cosas en el momento indicado y uno espera para otro día y se vuelve uno como un cristiano de una burbuja, que solamente es si me va bien a mí, a los que me rodean, pero se nos olvida la necesidad tan grande que hay alrededor. Entonces, mi consejo en esta noche es que no nos dé temor hablar de Dios, no nos dé temor compartirle a otras personas de Dios, porque Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, para adelante, que verdaderamente, como decía el hermano Bernardo, que esto más que un mensaje, no lo dejemos ahí solamente en un mensaje, sino que verdaderamente entre todos nos unamos para ganar almas para Cristo. Santa Rosa es muy grande y no solamente Santa Rosa, Risaralda, Colombia, todos necesitamos de Dios. Muchas gracias, Gustavo. Excelente, hermano Fernando, y para nosotros también, sepan ustedes, se lo recordamos, que ustedes son una bendición para nosotros en la congregación, un regalo de Dios, y pues, demasiado confrontante esas experiencias que ha tenido recientemente. Lo del video, claro, ahorita lo puede dejar en el grupo, no hay ningún problema, excelente. Terminamos entonces esta sesión aquí con la pantalla del hermano Bernardo y la hermana Elizabeth. Terminamos ahí, proyectamos un video, mis últimos apuntes, y listo, y terminamos la clase de hoy. Bien pueda, hermano Bernardo o hermana Elizabeth, no sé cuál de los dos. Buenas noches, bendiciones. Amén, hermano Bueno, Elizabeth. pues lo que yo tenía aquí para decir ya lo dijeron, pero bueno, igual si es como dice el hermano Fernando, nosotros todos los días tenemos las personas para hablarle de Dios y no lo hacemos. Entonces a mí también me confrontó bastante esta lección porque, como decía en el audio, el que escondió los 20 violines, que después de 20 años volvieron a tocar los violines, entonces es como uno, sí, o sea, nosotros nos estamos alimentando diariamente de la palabra de Dios y solo nos estamos enriqueciendo, o bueno, lo digo por mí, solo me estoy enriqueciendo yo y no lo estoy compartiendo. Entonces eso es como ser egoísta yo, no permitir que otra persona tenga esas bendiciones que yo he tenido. Entonces, sí, falta mucha, sobre todo aquí en las tres cualidades que dice la paciencia, la perseverancia y la valentía. De parte mía sí me falta como mucha valentía para hablarle a las personas, pero sí, ya con esto uno se confronta y tenemos que, si todos lo hacemos, vamos a ganar muchas almas para Dios. Amén. Y vamos a clamar,
persistentemente, con esa misma valentía, perseverancia, con todo eso, con esa paciencia, perseverar de que el Espíritu Santo, de hecho, si nos vamos a clases atrás, y esta fue la última intervención, ya para venir con un video que Angisita nos va a hacer el favor de ponernos, de ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra meta diaria, ser llenos con el fin de que nosotros podamos predicar el Evangelio con poder, con contundencia y con misericordia, con mucha misericordia. Este videito que ustedes van a ver acá, 2 minutos, este sí está en inglés, pero obviamente tiene sus subtítulos, ¿sí? Por eso si Angisita, cuando lo proyecten, lo puede proyectar ahí grande, para que se pueda ver pues ahí lo que sucede mientras Paul Washer está predicando en un lugar, está predicando el Evangelio, y ustedes puedan observar cómo es el trabajo bueno que Dios le permite hacer a este hombre a través de la predicación del Evangelio. Bueno, y esto nos sirva a nosotros de inspiración. Entonces vamos a estar atentos, no sé si se puede ampliar, bueno, no sé, que los subtítulos después de que se vean. Está muy bien eso, Angisita, muchas gracias. Vamos a estar atentos. Gus. Angisita. Dios los bendiga. Yo lo voy a poner ampliado, pero pues ya tú me dices si de pronto se empieza a pausar o algo, porque pues cuando se pone así total, pues de pronto se pausa más. Aunque así como está, yo creo que aparentemente se ve bien. Sí, no, eso, cuando empiece a funcionar, pues ya sí de pronto se empieza a pausar, porque yo lo pongo en modo cine. Y dependiendo donde esté la letra de la traducción, sí, a algunos se les va a tapar. Entonces, ahí ya me comentan si algo lo pongo en modo cine. ¿Listo? A ver, necesito ver. Bueno. The gospel is this: God is holy, and being holy, He hates sin, and He must come against it with perfect righteousness. On that tree, when the Son bore your sin, the Father crushed Him. He crushed Him under the full force, the weight of His wrath. And when Jesus, having experienced your suffering in your place, He stood in your low place and died, He paid in full. Now He has died. He has risen from the dead, which is God's public vindication of His Son. A public declaration to us that what His Son did on that tree provided for our justification. On the 40th day, He arose, and now He is seated at the right hand of the Father on high. Now understand this: I am not asking you to make Jesus Lord of your life. I am telling you that God has already made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. And God commands all men everywhere to repent of their sins, to turn from their wrong thinking, to begin to think the truths of God and live according to those. Now you may ask yourself, how may I do the works of Him? How may I do the works of God? By believing on His Son, Jesus Christ. For everyone who believes will be saved and not be disappointed. But with gospel promise also comes gospel warning. If you reject this Christ this day, and you continue rejecting this Christ, there remains no sacrifice for sin. There remains no hope, only a fearful expectation of justice. And another gospel warning even follows, and it is this: even if you profess faith in Christ today, and you rejoice with great joy, know this, that even that joy can be deceiving, so that there will be continuing evidence and assurance given to you. And not only that you will rejoice today, or that you will begin following Him today, or that you will repent today, or that you will believe today, but you will go on repenting, go on believing, and growing in that repentance and faith all the days of your life until He calls you home. If that does not happen, you have not known Christ this day. No basta solo con cantar. Listo. Angelita, ahí quedó el video. Muchísimas gracias, se vio perfecto. ¿Qué tal, amados, pues ese video? Ese es el ministerio del hombre. Ese es el ministerio del hombre. Yo solamente tengo para decir algo, pues tenía aquí como 2 o 3 cosas, pero solamente voy a puntualizar en una y ya, y terminamos. Es que nuestro testimonio personal no es evangelismo. Y hago claridad en esto. A veces nos confundimos porque
compartimos a la gente de nuestro testimonio de conversión, le contamos de cómo era nuestra vida antes y ahora nuestra vida después de Cristo, y ahí hemos creído que evangelizamos. El testimonio es un apoyo, es una herramienta, pero no es evangelismo. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros nos hemos equivocado durante mucho tiempo. El evangelio tiene este modelo de lo que estamos viendo en este último video. Es necesario que la gente conozca su condición y cuál será su destino, ¿cierto? Pero también darles a conocer que Jesucristo ha venido para hacer la expiación por nuestros pecados, para que nuestro castigo fuera sobre Él, para que Él resucitado donde Él vive, nosotros vivamos juntamente con Él, de una forma básica. Y como el hermano Wilson enfatizaba ahora de algo que dijo John MacArthur, llevarlos a un punto en que la gente públicamente y sinceramente confiese a Jesucristo como su Señor. Como decía ahí Paul Washer, no le está pidiendo a la gente que haga a Jesucristo su Señor. Es que Dios a Jesucristo, su Hijo, ya le entregó todas las cosas y Cristo ya es Señor de todo. No es que lo vaya a hacer, es que Él ya es Señor absolutamente de todo. Aún de los ateos, Él es Señor absolutamente de todo. ¿Cierto? Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a santificarnos, a vivir en integridad, a que nuestra vida realmente modele a Cristo. Bien como se enfatizaba ahora, nuestro enfoque no está en centro evangelístico, centro evangelístico, centro evangelístico. Si vienen a nuestra congregación, qué privilegio, qué regalo, qué maravilla. Pero si por alguna cosa las personas deciden ir a otra congregación de sana doctrina, gloria al Señor. Lo más importante es que la persona se desarrolle, viva, se santifique y sea transformada por el poder del Evangelio que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo más importante, que haya redención para sus almas, que las personas sean lavadas con la sangre de Jesucristo, que sean reconciliados con el Padre por medio de su profesión de fe o su confesión de fe sincera en Cristo Jesús como su Señor y se aparten de esa antigua manera de vivir. ¿Sí? Esto por el Espíritu Santo, de que podamos ver gente nacida de nuevo, gente regenerada, y que aún nosotros estemos en una actitud de constante arrepentimiento delante del Señor, porque como les decía ahora, nos hemos cuidado tanto de los, entre comillas, pecados grandes, que hemos descuidado nuestra vida, dejando y viviendo en una serie de pecados ahí, entre comillas, sencillos y pequeños, con los que nos enredamos hace rato, ¿cierto? Evidentemente nuestra salvación es única exclusivamente por la gracia del Señor, pero que nosotros podamos dimensionar de tal manera la forma en que Dios nos ha amado y de tal manera el sacrificio de Cristo en la cruz, que nosotros debemos santificarnos por una razón básica. Por una razón básica. Y es que en la cruz Cristo nos compró y ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor porque del Señor somos. Eso es muy importante. Toco solamente algo que está aquí en la cartilla y dos cositas más. En la cartilla dice algo aquí: la mayoría de la gente no entiende estas verdades. 1. El hombre no puede salvarse a sí mismo. 2. Dios es santo y justo y odia el pecado. 3. Jesucristo es Dios. Indispensable. No, Jesucristo no es un Dios. No, Jesucristo es Dios. ¿Sí? El cuarto punto, la muerte en la cruz fue por nuestro pecado. ¿Sí? Jesucristo no murió como mártir, hay que tener claro eso. Jesucristo no murió como un mártir. Jesucristo murió como el sacrificio, como la propiciación por nuestros pecados, que es muy diferente. Y lo último, Cristo ofrece el cielo como un regalo gratis de Dios. Para nosotros es gratis. A Dios le costó todo, le costó la misma vida de su propio Hijo. ¿Sí? ¿Qué tarea les voy a dejar? Bueno, no es una tarea para explicar, es simplemente, así como Ezequiel 3, está para leer, releer, 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 releer y meditar, simplemente meditar. ¿Sí? Aquí está se los voy a leer solamente una vez, ya ustedes lo van a releer en la casa. 2 Corintios 5, no lo vamos a explicar ni nada, solamente lo vamos a leer. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Tiene como título el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Simplemente lo leemos. Creo que es del 11 al 21. Vamos a leerlo. Dice, 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. El versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, oiga pues esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice el capítulo 6 en el versículo 1, rematando, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén. Hermano Wilson. Gracias, hermano Gus. Y ya pues como enfocándonos también en el tema de lo que dice sobre la evangelización del creyente, yo quiero que todos y cada uno de mis hermanos y hermanas tengan a mí me ayudó mucho porque es que a veces el enemigo se encarga de decirle a uno o hacerle creer de que usted no es la persona, de que uno no es la persona indicada para predicar el evangelio. Y él es estorbando ahí porque él no quiere que nosotros prediquemos, porque nos hace sentir de que no somos los más aptos o que no somos quienes para predicar. Y algo que rompe ese hielo, ese cascarón, hermanos, para que ustedes lo lean también, no como tarea, sino de reflexión en sus casas, está en 1 Corintios 1, del 26 al 28, se los va a leer rápidamente. Dice, considera pues, hermanos, vuestra vocación y ve que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, léanlo, reléanlo, como dice el hermano Gus, y eso yo estoy más que seguro que les va a ayudar a quitar esa venda del enemigo que nos quiere hacer ver de que nosotros no somos las personas quienes para llevar la palabra a otros, el evangelio, porque él no quiere que las personas se salven. Entonces, nosotros de lo vil del mundo y menospreciado nos escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Es amén. Muy bien, hermano Wilson, muy bien, muchísimas gracias. Termino aquí con estos apuntes. Bueno, primero, entonces, como decíamos ahora, perseverar, orando, clamándole al Señor que nos ayude, que nos ayude muchísimo, ¿cierto? No recuerdo si fue Paul Washer en algún momento, o John MacArthur, o los dos, en algún momento hicieron una reflexión, o hizo, no recuerdo quién fue exactamente. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, estamos pensando en la gente de afuera, y efectivamente es así, ¿cierto? Pero ellos hablan, y creo tal vez que era John MacArthur, quien manifestaba la necesidad de evangelizar a los evangélicos. Evangelizar a los evangélicos. Y ellos hablan de la necesidad de una reevangelización en Latinoamérica. Una reevangelización en Latinoamérica.
porque hay muchísimo falso creyente, mucho cristiano superficial, bueno, si tal cosa existe, pero mucho predicador superficial y mucho, llamémoslo pues, cristiano superficial, que se han conformado simplemente con la orilla y no han querido ir mucho más a fondo, realmente. Entonces, y sobre todo que lo que están creyendo, no están creyendo como deberían creer. Entonces, necesitamos, inclusive los que están predicando, que profundicemos muchísimo para poder enseñar a fondo y que la gente, todos vivamos a fondo con el Señor. Eso por un lado. Y lo segundo, ya con eso finalizamos y oramos. Ustedes saben que todos los miércoles, bueno, una penúltima cosa, recordarles el libro. Mire que esta ya es la lección 11, 12, 13 y lección 14, que es la exposición del libro, el foro. Vamos a tener, creo que ese foro, si no estoy equivocado, bueno, vamos a empezar a las 7 de la noche. Vamos a tener una exposición más o menos del tema de unos 50 minutos, por ahí. ¿Cierto? Y a partir de eso es diferente el formato aquí donde va participando uno a uno. Entonces, se hace una exposición, ¿cierto? Exponemos sin ningún tipo de interrupción, no van a haber preguntas durante la exposición, simplemente se da la exposición. Y todos vamos escuchando y demás, y después del tiempo estipulado ya viene una sección de preguntas y respuestas. Así va a ser la estructura entonces, para que estemos claros, para que ustedes vayan leyendo el libro y listo. Y lo último, ahora sí, esto sí de verdad es lo último. Entonces, ustedes saben que todos los miércoles enviamos normalmente un enlace con un videito doctrinal. Yo creo que todos lo están viendo. Yo espero que sí. ¿Sí o no? Confiemos en que sí. Ahora, mañana va a ser por partida triple. ¿Pero en qué sentido? Esto para cerrar la discusión, cerrar entre comillas, porque siempre estará abierta, cerrar, digamos, el tema aquí dentro de la escuela, pero lo seguiremos compartiendo y mientras se esté registrando las escrituras se seguirá hablando de eso, ¿sí? Acerca pues, de la discusión que teníamos hace 8 días, pero una sana discusión. De hecho, tengo que decir que todas las clases me han parecido excelentes, pero la de hace 8 días me pareció maravillosa. Me encantó de punta a punta, eso no le faltó nada, no le sobró nada. Hablando pues acerca de los dones y hablando acerca pues de la autoridad en cuanto al pastorado y la predicación dentro de la congregación. Hago la claridad, dentro de la congregación para la mujer. Y hablando pues de los dones, ¿sí? Entonces les voy a enviar mañana, si Dios lo permite, 3 archivos. Ahorita el hermano Fernando nos va a enviar pues un videito, no sé si ya lo envió, y yo les voy a enviar pues, los videos, estos enlacecitos para que ustedes los tengan. Esto pues como conclusión de la clase de hoy. Para mañana van 3 archivos. Bueno, uno es muy corto, donde van a intervenir el pastor Sugel Michelén, maestro, teólogo, un gran maestro, ¿sí? Él es cesacionista, igual que John MacArthur. Estamos hablando de los dones espirituales, ¿sí? Y a su vez va a estar un amigo de él, muy amigo, también maestro y teólogo y pastor, el pastor Miguel Núñez, que es continuista, hablando de los dones, y se aman y son muy amigos. Son muy amigos, cada uno tiene una posición en cuanto a los dones. Yo creí que muy diferentes y no tan diferentes, y es un video muy corto, ¿sí? Donde los dos van a estar hablando de cómo se pueden conciliar y cómo puede haber un equilibrio entre las dos posturas. El video dura 16 minutos, ¿sí? Eso por un lado, para que ustedes lo puedan analizar, porque a mí me ayuda a equilibrarme en algunos aspectos. O me está equilibrando en algunos aspectos y a corregir en algunos otros. Y lo otro, el tema donde causó de pronto más inquietud, aunque la verdad yo creí que iba a causar más inquietud, pero me di cuenta pues haciendo un sondeo que esto prácticamente produjo una convicción de parte del Espíritu Santo en el 99% de los espectadores, ¿sí? Cosa que me pareció muy especial. Entonces yo me di a la tarea de consultar 3 fuentes. Escuchen eso y el Señor sabe que no miento en esto que les voy a decir. A las 3 fuentes que yo les consulté en mi vida cristiana jamás, nunca habíamos hablado del tema, nunca, ¿sí? Como para decir de pronto que si se sesgó alguna opinión o no. Yo pregunté como ustedes me preguntaron, como un estudiante normal. Una de esas fuentes entonces es el pastor, ¿cierto? Yo le hice pues la exposición con versículos bíblicos y unos audios de cuál era la experiencia que habíamos tenido hace 8 días en la clase y
yo quería pues que él me diera luz al respecto. Esa fue una de las fuentes. Hasta el sol de hoy todavía no he podido hablar con el pastor. Hasta hoy yo le hice la consulta a él el miércoles anterior, ¿sí? Y hasta hoy pues no hemos podido tener el espacio. Yo estaré igual expectante. La segunda persona a quien le hice la consulta, y ustedes ya escucharán mañana, vuelvo y le digo, a mí me corrigió en algunas cosas, me centró en otras, me afirmó en otras. La segunda persona a quien yo le hice la consulta es el hermano, ustedes lo conocen, aunque no lo conocen, el hermano Mitar Nosica. ¿Se acuerdan del hermano Mitar que les dejó un video empezando Escuela Fundamentos de la Fe? ¿Sí? Nuestro hermano que es argentino, vive en Toronto, Canadá. Dejó un audio de ¿cuánto? De 7 minutos, creo, ¿sí? Y yo simplemente le pregunté, hermano Mitar, yo quiero que usted me hable de este pasaje en las Escrituras, quiero que me enseñe. ¿Es correcto que la mujer enseñe en la congregación? Sí, no, que puede ser pastorado, no. Y ahí ya hay una respuesta. El hermano Mitar Nosica está, si no estoy equivocado, prácticamente en su etapa de finalización como licenciado en teología, ¿sí? Como licenciado en teología, entonces creo pues que tiene alguna autoridad en ese aspecto. Y a la última persona a quien le consulté también, porque pues queríamos encontrar varias fuentes, con quien creo que hemos conversado muy poco, no tengo una relación de amistad como con el hermano Mitar, y es el rector de la universidad donde yo estoy estudiando, él es chileno, ¿sí? Nunca le había hecho una consulta como esta, si me atreví. Se llama Walter Rivas, ¿sí? El hermano Walter Rivas tiene más títulos y tiene más cartones que un cambuche, como dice el pastor. Yo me pongo a leerle todos los cartones y todas no sé si son libros o folletos que el hombre ha redactado, escrito, ministerios, preparación, y el hombre se ha preparado entre todas las cosas, creo que con el pastor John MacArthur y seminarios y cosas, bueno, hasta con Armando Alducin, eso tiene una cantidad de estudios, ¿sí? Pero entonces, para resumir esos estudios, simplemente el rector de la universidad, hermano Walter Rivas. Y yo le pregunté, hermano Walter, tengo una pregunta, ¿sí? Estamos estudiando con unos hermanos un manual que se llama Fundamentos de la Fe. Tenemos esta inquietud acerca del pastorado femenino, acerca de la posibilidad, y también nos dejó un audio como de 9 minutos también, muy parecido. Entonces yo le voy a enviar mañana a ustedes esas 3 cosas. Les voy a identificar en qué audio, porque además los chilenos y los argentinos como que hablan muy parecido, ¿sí? Entonces yo les señalo el audio de, ese es el hermano Mitar Nosica, el hermano Walter Rivas, para que ustedes puedan escuchar, gente que nos lleva, por lo menos con respecto a mí, con respecto a todos, nos llevan años de mucho conocimiento, experiencia, mucho entendimiento, mucho estudio. Entonces uno tiene que apoyarse en los que más saben, ¿sí? Y bueno, y ya de ahí cada uno sacará sus propias conclusiones y esperaremos a ver cuándo se nos da la oportunidad de sacar las conclusiones con el pastor. Sería eso, mis amados hermanos. Entonces, vamos a orar para terminar. A ver a quién ponemos a orar. A ver. ¿Ponemos a orar a quién? A Jorge. Jorge, ¿todavía está por ahí o qué? Por aquí ando. Listo. Tiramos el caricellazo y le cayó a usted. Sí, eso vi. Dale, pues, Jorge. Gané la lotería. Se la ganó. Bueno, maravilloso Dios, te doy las gracias en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias porque eres tú el que nos estás enseñando, Padre Santo. Señor, estamos a los pies del Maestro, Padre Santo, que eres tú quien nos enseña.